una condición normal al uso de esa maquinaria o algún equipo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de determinar estos costos estándar? Es un instrumento importante para la evaluación del desempeño. ¿Por qué hablamos de desempeño? ¿Por qué creen que introducimos ese nuevo concepto de desempeño? Pregunta. ¿Quién está con su micrófono abierto? Podría ser, ingeniero, como en cómo se va a efectuar lo que estamos planteando. El resultado, desempeño, ¿no? Evaluación del desempeño. Yo les evalúo a ustedes el desempeño con un examen, es un resultado, ¿no? Una práctica. Entonces este costo estándar es un instrumento muy importante para la evaluación del desempeño, de cómo me ha ido o cómo me puede ir. ¿Sí? Por eso es tan importante, por eso dice que el costo estándar está basado en una certeza científica y técnica, ¿no? Pero en base a un conocimiento científico y técnico. Entonces, este costo me va a dar resultados muy importantes de este instrumento para evaluar cómo me está yendo, el desempeño que yo he tenido. Las empresas siempre están con la idea de reducir costos, ¿no? Y controlar y atender las diferentes áreas que están fuera de este control a través de este análisis del costo estándar. ¿Eh? O sea, si yo tengo problemas, mi obra tiene diferentes frentes de trabajo. Como les decía, tenemos obra gruesa, que es un rubro, tenemos acabados y en mucho tiempo la obra va a poder estar ejecutándose en varios frentes de trabajo, ¿no? En varias situaciones, distintas situaciones. Entonces, uno de estos frentes que entre o no se pueda controlar va a influir en los demás. Entonces, a través de este conocimiento de los costos estándar, yo puedo planificar. Volvemos a nuestra idea de gestión. Puedo planificar, puedo analizar, puedo dirigir y puedo controlar esas instancias o áreas que estén fuera de control o estén desplazadas en su ejecución. Entonces nos sirve mucho para tomar decisiones. Tal vez solamente de adquirir algunas materias primas. Importante el uso de estos costos estándares. ¿Qué ventajas más tiene? Va, como les digo, dar herramientas para planificar, para planear. Poder, al dirigir, dar responsabilidades. ¿Sí? Cómo controlar algunas cosas. Nos va a ayudar, no solamente en empresas grandes, sino en decidir y manejar las operaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son sus desventajas?
Aquí está medio de forma simpática, muy amable. Dice, en la práctica es muy difícil adaptarse a una estructura conceptual específica debido a la rigidez o flexibilidad de esta. Así, los costos no pueden calcularse con precisión. Estamos hablando de que no hacemos el trabajo necesario en vida práctica como para poder determinar este tipo de costos en base a la certeza técnica y científica que yo pueda realizar. O sea, yo tengo que tener un conocimiento, tengo que tener en general una buena experiencia, un buen conocimiento, una estructura conceptual específica, ¿sí? Para hacer esto. Ningún ingeniero de ninguna universidad se especializa en costos. Economía en las universidades la llevamos de una manera muy, muy básica. Administración. Somos capísimos para diseñar una estructura. Pero el rato de podemos ganar plata con eso, ¿sí? Voy a ser sanitario, no sé, voy a ser diseñador de todo. Pero donde está el fruto, donde está realmente la ganancia es en la construcción. Y para eso tengo que ser administrador. Debo tener una idea de administración. Entonces, esa estructura conceptual y la rigidez y flexibilidad con la que yo analice esto hacen que no pueda calcular con precisión estos elementos. ¿Sí? Echamos la culpa al problema económico de los países, a la realidad económica de los países, realmente del nuestro, que donde no tenemos una seguridad económica, tenemos un problema de inflación constante. Obviamente esto va a afectar en los costos. Entonces tenemos que analizarlos continuamente, ver la manera de siempre estar, que estos costos estén actualizados. Importante para nuestro análisis, ¿no? Entonces aquí vamos tenemos la idea de hacer un ejercicio. Vamos a calcular las variaciones en materiales, una actividad X. Y no nos olvidemos que es la diferencia entre el costo real y el costo estándar. Estas variaciones nos van a reflejar, primero, la variación de precio de los materiales y la variación de los usos de estos materiales, ¿no? Como resultado. Si varía el precio de los materiales, también me va a afectar a mi presupuesto final, ¿no? Es una relación directa, ¿no? Pregunta, ¿todos están con Excel? Yo sí que... Ingeniero. ¿Eh? Sí, que ¿Seguro? está prendiendo mi compu, Inge. Ya les he dicho hace rato eso.
¿Estamos? Sí. Esto. Algo que les voy a recomendar es el manejo del Excel. Para ustedes debe ser siempre una herramienta de uso continuo. Primero, de la forma de parametrizar en el Excel todo, para poder optimizar tiempo. Quiero que a través de estas tres presentaciones o tres láminas que voy a hacer, puedan armar una hojita de datos en el Excel primero. Entonces, la idea es hacer una hoja de costos estándar, ¿sí? Donde nos dicen que la materia prima tiene el siguiente costo. Cada 10 kilos de algo, hablemos de manera general, cuesta 10 kilos de algo cuestan 6 bolivianos. La mano de obra, dice, 5 horas a 2 bolivianos la hora. ¿Sí? Y gastos indirectos, 5 horas, se cuantifican, puede ser dirección de obra, todo lo que hemos identificado como
gastos indirectos, costos indirectos, 5 horas a 4 bolivianos. Presupuesto, tenemos 2.000 bolivianos. Volumen de gastos indirectos, 500 horas. Todos estos datos, por favor, bájenlos a una planilla Excel. Cuando acaben esto, esta laminita me avisan para que pase a la otra. Estamos hablando de solo datos, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, que ya está. Estos son los datos de operaciones. ¿Qué operaciones se han hecho? Dice, se compraron 1.500 kilos a bolivianos 6.20 de materia prima. El inventario final de materia prima es de 525. Concepto de inventario final. Vamos a ver después. El concepto de un inventario es, tenemos que tener conciencia de eso, el análisis de todo lo que sobre, ¿no? De cierta actividad y entra como inventario en lo que es manejo de activos en una obra, en una empresa. Mano de obra directa, 450 horas a bolivianos 2.05. En un ratito voy a enchujar mi maquinita, esperen.
Perdón. Tenemos gastos indirectos reales de 2.200 bolivianos. Se venden 30 unidades a bolivianos 200. Los gastos de operación son 2.000 bolivianos. Ya deben tener todos esos datos, ¿no? Por último, dice el informe de volumen de producción. Dice que la producción terminada, 75 unidades. La producción en proceso, 20 unidades, ¿sí? Donde se utilizaron el 100% de los materiales y el 50% de costos de conversión. Perdón. No sé. Perdón. ¿Ya estamos? Alguien me escribe por aquí. Dije, una consulta respecto a la práctica. Sacar los metros cuadrados de cerámica y parquet debemos poner por pieza. Estamos hablando por metro cuadrado. ¿Cuántas piezas entran por metro cuadrado? Eso va a ser el rendimiento para poder determinar el costo. Obviamente ahí tengo que hacer análisis de transporte, mermas, ¿no? Y yo tengo que dar esas consideraciones. ¿Está claro? ¿Todos han acabado? ¿Sí? Ya está, ¿no? Ahora vamos a hacer con ustedes. A ver, ¿dónde está? Shirley Miranda. ¿Ya está? A ver, ¿quién ha acabado? Cualquiera de ustedes, en este momento, Andrea Gómez, Diego Quispe, cualquiera de ustedes, Eros, el más valiente de cualquiera de los que he nombrado, puede presentar su Excel. Están habilitados para compartir. Cualquiera de ustedes, vamos a hacer con ustedes directamente esto.
Soy en Inge, si quiere yo lo puedo hacer. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Eso. En la hoja, en la primera, los primeros datos, volvemos a ingresar si nos vamos. Trataremos de hacerlo más rápido. En el análisis de hoja de costos estándar, nos están dando, perfecto, como han hecho, materia prima, mano de obra y gastos indirectos. ¿Qué dato me están dando ahí? ¿Qué puedo calcular? ¿Qué podría calcular? Los gastos totales por hora. Podríamos calcular los costos que yo debería tomar como costos estándar, digamos, ¿sí? Si yo sé que la materia prima, los 10 kilos de algo cuesta 6 bolivianos, sé que voy a gastar, ¿cuánto? Vamos a la casilla F5. Esa casilla me puede dar un resultado de la multiplicación de 10 kilos a bolivianos 6 el kilo. ¿Cuánto sería? ¿Ya? De la misma manera era la mano de obra. Inicialmente tenemos eso, ¿no ve? Podemos pensar en encontrar ya la valoración. Póngale aquí al ladito, a la altura del H3. Una valoración. Estamos ya encontrando los valores de la producción terminada a costo estándar. A costo estándar. Hemos sacado los costos estándar de cada uno. Entonces, ahí podemos poner elemento de costo, elemento de análisis de costo. Vamos a ver cada elemento, ¿no ve? Elemento, análisis de costo. ¿Qué elementos tendríamos que ver según usted? O cualquiera de ustedes. Ahí están. ¿Qué elementos? Materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Esos son los elementos de análisis que estoy viendo, ¿no ve? Perfecto. Ampliamos un poquito eso. Que entre en toda la casilla el elemento de análisis de costos, ¿no? Porque la casilla de al lado va a ser las unidades. De producción estamos hablando, ¿no? Unidades de producción. Unidades. Porque nuestro título dice valoración de la producción terminada a costo estándar. Ya, unidades. La materia prima, ¿cuántas unidades tenemos? No. ¿60? ¿Por qué 60? No, eso es el costo. Este valor que está en el F5 es bolivianos, ¿no? Ese es el costo estándar. El costo estándar. Yo he delimitado, he dado, por el conocimiento que yo tengo, digo que 60 es el costo estándar. 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 60 es el costo estánd
10 kilos, ¿sí? Valen cada kilo 6 bolivianos. Ese es el costo que yo tengo. Unidades estándar. Estamos viendo producción. A ver, vean sus 1500 kilogramos, Inge. Después vamos a sacar las cifras en kilos y todo eso. Ahorita estamos hablando de unidades. Producción. ¿Dónde están los datos de producción? ¿Cuánto se ha producido? 75 unidades. Correcto. 75 unidades se han producido, tanto para calcular materia prima, tanto para calcular mano de obra y tanto para calcular gastos indirectos, ¿no? Ese es el dato que tenemos. Ahora, el costo unitario estándar hemos determinado qué valores. La siguiente casilla para nosotros debería ser el costo unitario estándar. Y que disculpen, no sé si soy solo yo. Dígame, perdón. Le decía que no le escuchaba bien. ¿Cuáles son los costos unitarios estándar que hemos determinado? Ese es el unitario estándar en boliviano, ¿no? Costo unitario estándar sería aquí. 60. 60, 10 y 20. Correcto. Sí, perfecto. Ahora, el total estándar por producción. ¿80? ¿Por qué? Si tenemos las unidades, si tenemos el costo unitario estándar, el total de costo estándar, ¿cuánto va a ser? 75 por 60. Perfecto. Parametrizaremos, por favor. Haremos la operación para que nos dé, si movemos cualquier otra de estos elementos, esto esté parametrizado y se pueda determinar de forma automática. Eso, perfecto. ¿Bueno? ¿Sí? Ahora quiero obtener las cifras o cantidades estándar. Cantidades o cifras estándar. ¿Aquí otra casilla, Inge? Sí, señorita. Cantidades o cifras estándar. Ahorita tengo, y eso es muy importante que ustedes nos ordenemos un poco y seamos más cuidadosos. Nos ordenemos un poco y tenemos que poner unidades a cada una de estas casillas que tengamos. Sabemos que unidades son los elementos producidos, el costo unitario va a estar en bolivianos y el total estándar va a estar también en bolivianos. ¿No es verdad? ¿Ya? Ahí vamos a tener algún problema porque algunas van a estar en una unidad y otras en otra unidad. Vamos a ver.
A ver, materia prima. ¿Cómo puedo obtener la cantidad de materia prima? Estándar, con mis datos estándar. 4.500 dividido entre 75. Puede volver a... Ya, a ver, ¿cómo puedo obtener las cantidades? Obviamente, materia prima tiene que estar en kilos, mano de obra en horas y gastos indirectos en horas, ¿no? No puedo hacer entre 75 porque tengo bolivianos entre unidades, ¿no? Puedo hacer eso. Si 10 kilos me costaban 6 pesos, puedo hacer 4.500 entre... No, no entre 75. ¿Quién está renegando así? ¿Quién está renegando de esa forma? A ver, ingenieros, hagan trabajar esa cabecita. Si dice que 10 kilos cuestan 6 bolivianos y he obtenido que necesito para 75 unidades, a ese costo 4.500 bolivianos, ¿cómo obtengo la cantidad de kilos? Dividido entre 60. ¿En que no sería entre 6 bolivianos? Porque es el kilo. Ah, Y entre 6.
Perfecto. Son 750 kilos que necesito para 75 unidades. No, no. Lo que he hecho está mal. 750 está bien. Mano de obra, ¿entre cuánto te debería dividir? Ya. Hace rato quise hacer eso, pero no agarro bien, lo siento. No, es que tendríamos que fijar uno de los valores, ¿no? No resulta. Ahora, unidades. Materia prima, aladito póngale. Materia prima, 750 kilos, ¿no? Mano de obra, horas. Gastos indirectos, horas. Perfecto. Hemos determinado o hemos valorado de la producción terminada el costo estándar con sus cantidades. Ahora vamos a hacer similar a este gráfico. Póngase en la 10 IH, digamos. En la 10 IH vamos a valorar de la producción en proceso a costo estándar. La misma disposición de la tablita. Elementos de costo. Ya podemos copiar casi toda. A ver. Materia prima. Perfecto. 20 unidades, porque está en proceso la materia prima. ¿Ve? Sí. Pero aplicada, ¿por qué 20? Porque está aplicada al 100% de los materiales. ¿Sí? Pues sería 20%. O sea, 20 unidades porque vamos a utilizar el 100% de materiales. Pero en mano de obra y en gastos indirectos dice, en materiales dice que aquí como datito dice 100% en materiales y 50% en la idea de conversión, no dice inconversión, en los datos dice 100% materiales y 50% de costos de conversión, o sea que hay todavía unidades en ejecución, quiere decir eso, ¿sí? Entonces ahí ya no sería 20, ¿no ve? Mano de obra, eso, solo la mitad, ¿no ve? Y en gastos indirectos también porque vamos a seguir trabajando, siguen trabajando, perfecto. ¿Qué costos manejamos? Correcto. Seguimos con los costos estándar. 60, 10 y 20.
Realizamos el mismo análisis. No, 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 no. ¿Entre qué dividíamos? ¿Entre qué dividíamos? Los kilos, ese está bien. Pero esos, ¿entre quién está dividiendo? Las unidades. Ya tenemos valoradas tanto la idea del proceso, o sea, de lo que está en proceso y de lo que está terminado en la parte de costos estándar. Eso está claro. Ahora, ¿qué deberíamos, pregunta para todos, qué tenemos que determinar para encontrar las diferencias? La diferencia hemos dicho que es el valor menos el valor estándar, ¿no ve? ¿Qué nos falta determinar? Ahorita tenemos determinados los valores estándar. ¿Qué nos falta determinar? El real, Inge. Correcto. Entonces, determinación de los valores reales. Valoración, digamos, de los valores reales. Perfecto. Vamos a lo mismo, elemento de análisis. ¿Qué elementos de análisis vamos a ver? Materiales, lo que es cantidades. Veremos primero materiales. ¿Qué dicen nuestros datos? A ver. Inge sería 10, 5 y 5. No. ¿De dónde sacamos eso? A ver, materia prima, dice. Estamos viendo valoración de costos reales. Ahí habla, en uno de sus datos, dice, creo que no copió eso usted. Hemos puesto operaciones, ¿no ve? Estaba enumerado del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa partecita creo que... Inge decía que compraron 1.500 kilogramos a 6.20 bolivianos de materia prima. Se compraron, dice, ¿no ve? 1.500 kilogramos a 6.20, ¿sí? De materia prima. Y hay un inventario final de materia prima de 525 kilogramos. Entonces, unidades, ¿cuánto tendríamos?
Se han comprado 1.500 kilos y se tiene un inventario final de materia prima de 525. ¿Cuánto se ha usado? 975. Perfecto. Esos datitos le faltan a usted, ¿no ve? Sí, ya no alcancé a copiar esos. Ya, está bien, pero para que todos estén de acuerdo, esos datos también tienen que estar aquí en nuestra hojita. Ya. Tenemos entonces la cantidad sería 1.500 menos lo que ha sobrado, lo que tenemos como inventario sería 525, eso nos da un total de 75. Ya, a un costo de 6,20. 6.20. 6.20. Ajá. Perfecto. Eso nos hace un total de 6.045. Perfecto. ¿Qué cantidad hemos obtenido? Está ahí, 975 kilos, ¿no ve? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya no tenemos que calcular las cantidades, porque ya las tenemos ahí. ¿Está claro? Ingeniero, ¿podría volver a explicar un poquito acerca de las unidades? Eso de 975. A ver, dice en nuestros datos, ahí les he mostrado, ¿no? Decía, se compraron 1.500 kilos a bolivianos 6.20 para materia prima, o sea, de materia prima. 1.500 kilos de materia prima a un costo de 6.20 bolivianos. Pero se hace un inventario, dice en el punto 2, en el inventario final de materia prima, dice el inventario final de MP, dice, entendemos, el inventario final de materia prima nos da como resultado que hay 525 kilos. Quiere decir que ha sobrado eso de los 1.500 que se ha comprado. ¿Qué es lo que generalmente pasa en una obra? ¿No ve? Yo compro, a ver, cerámica, lo que están haciendo ustedes. Compro porque hay merma, porque hay ese problema. Compro un poco más y si yo no compro un 10% o un 15% más del material, yo les aseguro, si me falta material, no voy a encontrar el mismo tono. Porque las partidas tienen una variación de tonos terribles, aunque sean sobose, inserpar, lo que quieran. ¿Entienden? Entonces, si no hago ese análisis, no voy a tener con qué reponer. ¿Está claro? Y si después de 3 años ustedes van a comprar esa cerámica y encuentran la misma cerámica, no tiene el mismo color. Eso es un dato importante que tienen que tener. Entonces, me dice que ha sobrado. Entonces, ¿qué cantidad tengo yo utilizada o es real que se ha utilizado en todo mi proceso? Es 1.500 menos los que ha sobrado y eso nos da 975. En este análisis de costos reales. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Gracias, ingeniero. Ahora vámonos a lo que es mano de obra directa. En el punto 3, ¿qué nos dice? 450 horarios. ¿Cuál era el costo? Correcto. Entonces ahí tenemos, perdón. No es a 20 bolivianos, ¿no? Ojo. Dice mano de obra. Sí. Me están haciendo asustar, me va a salir muy mal esto. Está bien, la cantidad es 450, pero ahí nos dice son reales esto, a 2.05. Ese 20 tiene que cambiar. ¿Ve? 2.05.
Acá en el 3 usted está como dato 20 ha puesto, no es ese dato, es 2.05. Eso es correcto. Perfecto. $222.5. Perfecto. ¿Sí? Las cantidades tenemos. Gastos indirectos. Nos dan directamente el dato. Los gastos indirectos reales son de... Perfecto. ¿Y cómo calculo la cantidad? ¿Cómo determino la cantidad? Tiene que ser la misma que la de mano de obra directa. En horas, ¿no ve? La cantidad de gastos indirectos es la misma que la cantidad de horas de mano de obra directa. No hay. Eso ya está determinado, ¿no? Aquí en unidades. Son la misma cantidad de horas que vamos a trabajar, ¿no? Miren, en todas se repite casi lo mismo. Si ustedes mano de obra directa es igual a gastos indirectos en cantidad. Una casilla más arriba. 850, es la misma cantidad. ¿Estamos bien? Ahora empecemos a analizar ¿qué tenemos que ver? Ya tenemos la valoración de costos reales, la valoración tanto del proceso como de obra terminada de los costos estándar. ¿Qué deberíamos encontrar? Las IFE ¿qué es lo que estamos buscando? La diferencia, ¿no? Hemos determinado eso en la teoría. Diferencia. Costo real menos costo estándar, póngale ahí. Manejamos casi lo mismo, elementos de análisis y costo, las tres. En una columna ponemos costo real y en la otra costo estándar. Costo real, entonces, de materia prima. Costo estándar, ¿de dónde estamos acá? A ver. ¿Sería del terminado, Inge? Hemos determinado dos tipos de costos estándar, ¿ven?
¿Cuál es el costo estándar con el que vamos a diferenciar? Tenemos un costo estándar por producción que era 4.500 más un costo estándar de proceso, ¿no ve? ¿O no? Ojo. Eso. De la misma manera, mano de obra, tenemos un costo de producción y otro de proceso. Perfecto. Perfecto. La diferencia ya podemos obtener. Sería restando. Claro. Perfecto. Ahora hagamos un balance. Ya estamos viendo que hay una diferencia de lo real al estándar que yo he manejado. ¿Está claro? Y en este caso, esa diferencia es positiva o negativa. Hemos dicho que siempre deberíamos considerar, o vamos a poner después la definición, que siempre deberíamos considerar estas diferencias, ya sean que sea positivo o negativo, sea más gasto o me sobre, debería yo considerar, vamos a definir, siempre como una relación negativa para mi proyecto, cualquier resultado que me dé. En este caso, los valores de costo real son superiores a los costos estándar. ¿Vale? Hagamos un balance. Podemos poner un estado de resultado. Más abajito, más abajito. Eso, estado de resultado. Ingeniero, una pregunta. Dígame. En la segunda columna que está en el punto de diferencia de costo real, costo estándar, en el costo estándar, esos valores se saca del primer punto que hemos tocado, ¿no? Como el costo estándar. De los dos primeros, porque hemos calculado valores estándar para la producción y también para los lo que es ya producido, o sea, de la producción y del proceso que existe. Nos están dando esos datos. O sea, en una obra general, puedo analizar esto en cualquier momento. Entonces, tengo obra gruesa, estoy todavía en el tercer piso, son 6 pisos, ¿no? Entonces, el proceso es hasta el tercer piso, ¿sí? Pero sigo haciendo todavía, tengo material, o sea, eso me está diciendo, para hacer 3 pisos más, ¿no ve? ¿Está claro eso? El primer análisis que hemos hecho es para el producto que ya está vendido, que ya está hecho. Pero tengo un proceso todavía, tengo que hacer algo más, ¿no ve? Esa es la idea. Gracias, ingeniero. Por eso sumo, ¿no ve? Por eso estoy sumando los dos. Entonces, estado de resultados. Me dice acá, ¿cuántas unidades se venden? En el punto 5. ¿Perdón? Entonces, ventas pondremos, no 30, ventas. Eso pueden ser los volúmenes de obra gruesa, o si estoy haciendo hormigones, los volúmenes de hormigón. Ventas tenemos 30 por 200 es el precio ya de salida. Entonces, ya, 30 por
30 unidades por un costo de 200, un total de ¿cuánto? No, está bien, está bien. Mantendremos la misma lógica, unidades, costo y total, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Sabemos cuánto es el costo por vender? Esta más se nos va a acabar ya. 2000, dije. ¿Podemos tomar en cuenta como gastos de operación? Sí, 2000. Eso es negativo, por si acaso, ¿no? Porque es un gasto. Su operación. ¿Ah? Muy bien. No por 30 es una unidad menos, correcto. Eso es como un costo general, ¿no? Ahí va ese mismo valor. Perfecto. Esa diferencia de ingresos menos egresos, digamos, esa diferencia de 6.000 menos 2.000, ¿cuánto nos da? Esa debería ser, en teoría, que vamos a poner ahí, una utilidad al otro ladito, donde está ventas, operación, ahí. Utilidad bruta, digamos, así como es la utilidad que yo debería tener. He vendido en tanto algo y el costo de operación me sale menos 2.000 bolivianos, ¿sí? No me dan ningún otro dato más. Pero yo tengo dentro de mi análisis un costo o una diferencia de lo que ha pasado realmente con lo que yo he determinado. Entonces, ¿cuál será ese costo que debería restar a esta utilidad bruta? Eso, toda la suma de esas, ¿no ven? La suma de todas las diferencias. Entonces, si yo no analizo bien esto, ya me puedo ir a Miami con la utilidad que he tenido de 4.000, pero no es real. No es real, porque yo he perdido 917.50 bolivianos más de esa utilidad, por no tener en cuenta un buen análisis de costos estándar con mi proyecto. Y todavía esta es una utilidad, que la vamos a llamar utilidad neta antes de impuestos. Eso márquelo con un color especial y póngale negrita a esa línea de los tres. Tatuitos. Eso. Entonces, si no hago un análisis correcto de lo que estoy viendo, esperen un ratito. Si no hago un análisis de estos costos estándar bien determinado,
¿Se ve la presentación? ¿O no? Deje de No, compartir porque- un ratito, por favor. Aún está compartiendo en realidad. Gracias, perdón. Entonces, dice, hemos determinado esa variación tanto de precio como en uso de materiales, porque podríamos computar cuánto material cuál es la diferencia en cantidad de material más. ¿No? Entonces, esa variación en materiales o en precio de lo que yo he hecho con un análisis estándar y lo real, representa una diferencia que no la puedo dejar pasar, ¿sí? Entonces, tenemos que, antes de seguir avanzando, poder discutir esta diferencia entre lo real y lo estándar. Entonces, al discutir este análisis que hemos hecho, podemos decir que cuando exista una diferencia entre lo real y lo estándar, podemos decir que existe una variación, y es lo que hemos encontrado. Esta puede ser favorable cuando lo real es menor a lo del estándar, lo que no ha pasado en este análisis. El estándar es menor que el real, ¿sí? Entonces, algo desfavorable, ¿sí? Esa idea de favorable y desfavorable numéricamente se la puede expresar y entender, pero a nivel construcción, a nivel análisis de costos, no debería existir. En el mejor de los casos, debería tender a cero, y mejor si es cero. Así estoy manejando y realizando un control correcto de mi obra. No debería haber ni excedente, ni de manera deficiente los recursos. ¿Me entienden? Entonces, recordamos esto muy importante. Los costos estándares son costos científica y técnicamente elaborados, ¿no? Esa es la definición. No puede haber variación, porque tiene una certeza científica y una certeza técnica. No es real, o sea, no es bueno que exista ni una diferencia favorable ni una diferencia desfavorable. Y eso hay que tener muy bien en cuenta. Por tanto, para efectos prácticos no debe haber desviaciones, ni favorables, y mucho menos desfavorables. En la idea, todas, tanto por que sea mayor la parte real o menor la parte, son totalmente desfavorables. ¿Sí? Vamos a dar algunas normas más para poder entender. Pregunta, ¿se ha entendido lo que hemos querido hacer? ¿No se ha entendido? Ahí pues, ahí digiriéndolo es un poco larguito, interesante. Pero la idea, ¿qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, sí, Inge, algo. Algo. La idea principal, muchachos, es entender que lo que hagamos en costos son costos estándar. Y no debería haber diferencia con lo que vamos a hacer en la realidad. Matemáticamente hemos demostrado que hay diferencia. Y generalmente pasa eso, porque no llevamos un control correcto de los precios. Eso que están haciendo en sus prácticas es elemental. Cantidad y después analizar los precios del mercado. Poder determinar
un costo estándar. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Siempre vamos a tener información de costos históricos, que son los que ya hemos hecho. Vamos a seguir haciendo ejercicios para poder determinar y poder tener más practicidad sobre esto. Nos queda muy poco tiempo. Nos vemos el día de mañana para poder seguir torturándoles un poco. Y ahí,